noches, mi nombre es Jessica Mendoza. Actualmente estoy siguiendo la maestría de Educación Inclusiva con mención en estrategias pedagógicas en la materia de rutas y protocolos de seguimiento a la atención de las necesidades educativas especiales. Mi tema propuesto son adaptaciones curriculares y la diferencia entre los grados de dependencia. Es crucial identificar que las adaptaciones curriculares se estima que están destinadas para los niños o niñas con necesidades educativas específicas, asociadas o no asociadas a la discapacidad, que por diversas índoles se ha presentado y que se requiere de su uso para poder manejar cierto acceso al tema educativo. Principalmente, ¿qué son las adaptaciones curriculares? Son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno, con el fin de responder a sus necesidades educativas especiales. Si bien es un proceso continuo que requiere diversos ajustes, elementos básicos o de acceso al currículo, da respuesta siempre a este tipo de necesidades y que sus principales objetivos son adecuar los contenidos, objetivos y criterios de evaluación, eliminar ciertos objetivos, contenidos y criterios de evaluación al nivel o ciclo correspondiente, pero sobre todo seguir introduciendo contenidos, objetivos y criterios de evaluación y priorizar determinados objetivos y contenidos. Pero sin embargo pueden llegar a ser de dos tipos, las no significativas y significativas. Cuando hablamos de las dos significativas, según Vivian, vemos que son aquellas que modifican elementos no prescriptivos o básicos. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, a las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación en un momento determinado. Cualquier alumno tenga o no tenga necesidades educativas especiales, pueden precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por lo tanto tienen un carácter preventivo y compensador. También aquí involucramos a las necesidades educativas asociadas a la no discapacidad de forma transitoria, las cuales pueden dar término en el mismo periodo escolar o en uno muy seguido con el objetivo de restablecer el tema de contenidos, pero hasta ahí se mantendría el tipo de adaptación curricular y se continuaría con el proceso formativo. También tenemos el otro tipo, las cuales son significativas, que son modificaciones que se realizan desde la programación, pero las cuales requieren de una profundización un poco más acertada, que involucra una evaluación psicopedagógica, que requiere también de un procedimiento a seguirse para poder llegar a esta instancia. De tal forma que dentro de este tipo de adaptaciones son modificaciones que se realizan desde la programación previa a este tipo de evaluación, pero que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial para modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación. Estas adaptaciones pueden consistir en adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, priorizar determinados objetivos, cambiar esta temporización de los objetivos, eliminar algunas instancias que considere el docente que no se amerita introducir dentro de su plan curricular. Para ello también manejamos tres tipos de grados de adaptación curricular, en donde en el grado 1 vamos a encontrar que si bien son modificaciones a los elementos de acceso al currículum, dejando intacto el currículum en sí, pero se permite tener más tiempos para realizar este tipo de trabajo. Sobre todo, se caracteriza porque son modificaciones que se realizan en el espacio y la entidad educativa, que también hacen uso de diversos recursos o diversos materiales, que se centra en la infraestructura, el tiempo que requiere el estudiante para realizar una determinada acción o comunicación o tarea. Según Moreno, Méndez y Ripa en el 2001, las adaptaciones de acceso al currículo son aquellas modificaciones o provisiones de recursos espaciales, materiales o de comunicación que van a posibilitar que los niños se puedan desarrollar en el currículum ordinario o en su caso en el currículum adaptado. Dentro de este tipo de recursos vamos a necesitar principalmente los recursos humanos. El docente siendo el eje central de, de conexión con los pequeños, es el primer ente modulador en que nos permite identificar cuáles son estas características de los pequeños que ya requieren otro tipo de evaluación. Por lo mismo, a través de todo el proceso formativo y frente a diversas instancias que se puedan presentar en el orden educativo, acude al Departamento de Consejería Estudiantil, quien, a través de su elaboración de informes, permiten derivar al equipo de UDAI, la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, la cual nos permite realizar una evaluación psicopedagógica en donde especificaría cuáles son las necesidades de pequeño y sobre todo qué nos van a permitir
integrarnos de una forma grupal como comunidad educativa para responder y hacer frente a la necesidad educativa. También dentro de este tipo de recursos tenemos los espaciales, ya que deben ser adaptados. Las condiciones físicas de acceso, tanto de la iluminación, de las rampas, los letreros en el lenguaje braille, las señaléticas, visuales, etcétera, así como también, sobre todo, la arquitectura de la institución. Existen ciertos recursos de comunicación y es importante contar con diversos sistemas alternativos de comunicación, como aquellos basados en dibujos, en el uso de las TICs, en pictogramas, desde los más simples, elaborados tal vez en cuadernos o recursos creados mismo dentro de la institución que nos permitan ir modificando este tipo de, de, de currículum o cómo lo podamos manejar. El grado de adaptación número 2 modifica sobre todo la metodología y actividades. Si bien hay apoyos metodológicos, también nos vamos a centrar mucho que incluyen este tipo de adaptaciones, la metodología y la evaluación. Pero, sin embargo, los objetivos educativos y destrezas con criterio de desempeño son los mismos para todos los estudiantes. Las estrategias metodológicas y evaluativas deben ser flexibles, abiertas, innovadoras, motivadoras y sobre todo adaptables a la individualidad de cada estudiante, sobre todo desde el enfoque de inteligencias múltiples. Dentro de algunas de las estrategias vamos a encontrar la tutoría entre pares, lo cual nos va a permitir no solo afianzarnos de uno de los recursos estudiantiles, sino también brindar esa oportunidad de generar esa autonomía y brindar este espacio de conexión entre pequeños a través en donde el niño con más conocimientos o destrezas va a apoyar a aquel que lo necesite. También vamos a manejar el tema de grupos de apoyos. El docente que sepa más sobre necesidades educativas específicas apoyan al resto. El DC también debe acompañar dentro de un proceso formativo y de capacitación constante. Los centros de interés, esta metodología se basa en preparar el aula y dividirla en diversos espacios, en cada uno de los cuales se propone tareas, se promueve el desarrollo de las destrezas planificadas, los proyectos, trabajo grupal basado en la elaboración y en el desarrollo de proyectos de interés. El estudiante con necesidades educativas específicas colabora desde su capacidad y desde su posibilidad, pero siempre teniendo en cuenta que se lo debe incluir en todo este tipo de aspectos. La lectura en parejas. En el caso del estudiante con dislexia, por ejemplo, un compañero que sepa leer bastante bien y adecuadamente, de tal forma que sea un aporte para este pequeño y que sobre todo permita esa sana convivencia dentro del aula, lo cual nos va a permitir no solo fortalecer a nivel de conocimientos, sino también a nivel de lo que es el tema de conocimientos y principalmente un aprendizaje significativo, que es lo que buscamos esencialmente a nivel de las aulas. Cuando hablamos de un grado 3, se modifican los elementos ya que constan en el grado 2, así como las destrezas, con criterios de desempeño y los objetivos educativos. Entre ellos vamos a modificar y las formas de evaluación pueden dirigirse desde pruebas orales, desde una dinámica oral de preguntas, de respuestas, de brindar ciertas ayudas técnicas con el objetivo de ir interiorizando y profundizando este tipo de aprendizajes significativos. Hay pruebas escritas y objetivas que se componen de preguntas de opción múltiple que podemos complementarlas de ordenamiento, de emparejamiento, de verdadero o falso, los conversatorios a partir de la exposición de un video, a partir de este tipo de recursos más visuales que nos permitan sobre todo tener otro recurso para poder conseguir un aprendizaje mucho más significativo. Las rúbricas, se trata de una matriz que va a evaluar los diferentes aspectos de una tarea, pero que sobre todo también se afianza desde el proceso educativo que hemos estado manejando. Si bien existen innumerables estrategias que nos han permitido conseguir que el aspecto de la educación inclusiva se vaya inmiscuyendo cada vez más en nuestra sociedad, es claro y evidente que también tiene que ser un trabajo multidisciplinar y que no solo debe encargarse de este proceso el docente tutor o quien esté a cargo de niños o niñas con necesidades educativas específicas, sino que debe ser toda la comunidad educativa quien debe integrarse dentro de este proceso, tomando así en cuenta también el Departamento de Consejería Estudiantil, quien constantemente con las capacitaciones, con los acompañamientos, con espacios psicoeducativos, con espacios en donde se le permite involucrarse al niño, no solo desde un enfoque educativo, sino también emocional, social, práctico, que le permite involucrarse en toda su red de apoyo.
desde el docente, desde el departamento de consejería estudiantil, desde las entidades externas como GAI, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación. Todos estos entes reguladores nos van a permitir tener un enfoque más global de cómo participar activamente, involucrando principalmente a las familias, ya que son el eje fundamental de trabajo que nos van a permitir trabajar con los pequeños y sobre todo avanzar en sus necesidades y responder frente a esta diversidad. Gracias.